Eh, Siempre es bueno empezar con un ejemplo o un caso del día a día. Y vamos a hacer así, ¿no? La forma como llegan muchos pacientes agudos al hospital es por emergencia, dentro de emergencia en la unidad de trauma shock, y ahí nos encontramos. Y vemos el caso de, bueno, este es un ecofetal del corazón del bebito. Esta es la frecuencia cardíaca de la mamá. Obviamente el feto tiene una frecuencia cardíaca mayor, pero si afinamos el ojo, la frecuencia del bebé está en 172 latidos por minuto. Vamos a activar el puntero, que no lo activé, me olvidé. 172 latidos por minuto cuando debería ser no más de 160, no más de 140, perdón. La medida la hacemos en base a los espectros de flujo de la arteria aorta o pulmonar del bebé que tenemos acá. La más está en 144. Si evaluamos al bebé, el diámetro bitemporal es normal, el diámetro del fémur también, la placenta bien implantada, y probablemente ya están pensando que me he equivocado de clase, ¿no? Que la clase era de hipertensión pulmonar, no de ponderación fetal. Pero la mamá es la que tiene hipertensión pulmonar. Y vean ustedes acá, esta es una imagen de ecocardiografía tomada en vista subcostal, es decir, por debajo de las costillas, en donde vemos que hay un crecimiento de estas dos cavidades que son las ventrículo derecho y ventrículo auricular derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. La presión de las cavidades izquierdas es mayor que las derechas. Algo ha pasado que los tabiques están desviados hacia la derecha. Esta es una vista con una técnica que se llama modo M, de la raíz de la aorta, que se mueve muy bien, va con una buena capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, que es la que tenemos acá. Pero, a pesar de que el ventrículo se contrae muy bien, la aorta se abre y se cierra. Este es un signo de bajo gasto cardíaco. Entonces, en esta imagen tenemos las tres características de la hipertensión pulmonar severa. Crecimiento de cavidades derechas, que es obvio, acentuación de interdependencia, tabiques desviados hacia la izquierda y signos de bajo gasto cardíaco. Esta paciente tenía una embolia pulmonar aguda, dolor torácico agudo, colapso. La dilatación de las cavidades derechas lleva a insuficiencia tricuspidia, valor pronóstico, y la vena cava. Acá no es que estamos con movimientos coreicos, sino que la paciente estaba polimneica, producto pues del severo distrés respiratorio con que llegó. Esta es la vena cava inferior dilatada, que indica que la presión en el circuito nervioso sistémico está incrementada. La embolia pulmonar es una etiología de la hipertensión arterial tipo 4. Un caso más. Tenemos ahora a un caballero de 37 años de edad con diagnóstico de una neoplasia gástrica, operado, la evolución no fue de las mejores y presentó aumento marcado de volumen del miembro inferior izquierdo reciente, ingresa, al igual que la paciente anterior, dolor torácico agudo, signos vegetativos asociados a disnea incapacitante. Encontramos la misma imagen, crecimiento, acentuación de interdependencia de las cavidades derechas e izquierdas, insuficiencia tricuspidia por dilatación de anillo, severa compromiso funcional de ventrículo derecho con una técnica que se llama cuantificación acústica de bordes, también es de ecocardiografía. Esta es una imagen de solución salina agitada. ¿Recuerdan ustedes el caso de la primera clase? El contraste salino se debió ver así en las cavidades derechas. Por eso es que de inmediato supe que el catéter no estaba en la vena cava. Y parece ser que la fosa va a ser abierto porque, vean ustedes, se ven puntitos en las cavidades izquierdas, lo cual es pronóstico de severidad de hipertensión pulmonar. No siempre se puede ver, como en este caso, el trombo, que vean ustedes, se está tapando prácticamente la bifurcación de la arteria pulmonar. Con el contraste se puede delinear también, pero mucho mejor en este caso se ve sin el contraste salino. Los dos casos, embolia pulmonar aguda,
síndrome de torácico agudo, diagnóstico diferencial en sala de emergencia, pero que produce uno de los tipos de hipertensión pulmonar, que es la hipertensión tipo 4. Muy bien, la hipertensión pulmonar es un síndrome pues, que puede comprometer todo el organismo. La definición más reciente, esto es del 16 de diciembre del año pasado, de New England Journal of Medicine, es un síndrome caracterizado por la marcada remodelación del lecho vascular pulmonar, que lleva a un aumento progresivo de la carga vascular pulmonar, hipertrofia y remodelación de cavidades derechas, y mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca derecha. La definición hemodinámica, que es el estándar de oro, es el hallazgo de una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio en reposo por cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué es cateterismo cardíaco derecho? Es la medida de las presiones que hay en las cavidades derechas. En este caso es un dibujo de un catéter de Swan-Ganz, catéter de flotación, que tiene un globito en el extremo final, un lumen proximal, un lumen distal y un sensor de temperatura distal, que me permite, conforme avanzamos dentro de las cavidades, registrar las curvas de presiones de la aurícula, del ventrículo, de la arteria pulmonar, y cuando el catéter ya no avanza más, se enclava, la presión de enclavamiento o presión de cuña, que es equivalente a la presión de aurícula izquierda, igual a presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Hasta hace poco absoluta, pero en los pacientes que han tenido COVID, que han desarrollado severa injuria pulmonar, los cambios vasculares están haciendo que estos conceptos estén revisados en ese escenario clínico. Pero en el paciente que no es el grupo que hemos mencionado, estos valores y conceptos siguen estando totalmente vigentes. Los números son los que ven allí. En azul, los de cavidades derechas, en rojo, cavidades izquierdas. Podrán ver ustedes que la aurícula derecha tiene la presión prácticamente la mitad de la izquierda, el ventrículo derecho casi 5 veces menos presión que el ventrículo izquierdo, al igual la arteria pulmonar, y el capilar pulmonar es de 8 a 12 milímetros. El punto máximo de corte son 18 milímetros de mercurio, presión máxima normal del capilar pulmonar. Este catéter permite medir también el gasto cardíaco por un método que se llama termodilución. Se inyecta agua helada que sale por el lumen proximal. La distancia entre el lumen proximal y distal está seteada en la computadora. El tiempo desde que se inyecta hasta que se sensa el agua en el lumen distal también está seteado, y con una fórmula matemática se calcula la presión, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco dividido entre el área de superficie corporal es el índice cardíaco. El otro valor para la presión pulmonar es la resistencia vascular pulmonar, que es una ecuación: presión media pulmonar menos el capilar pulmonar entre el gasto cardíaco por una constante. Les digo resistencia vascular pulmonar porque los valores de presión pulmonar y resistencia vascular pulmonar definen los tipos de hipertensión pulmonar. Tenemos una hipertensión precapilar, o sea, cuando el problema está antes del capilar pulmonar. Acá vamos a ver después, tenemos los tipos de hipertensión clínicos 1, 3, 4 y 5. La hipertensión pulmonar postcapilar, tipo 2 y tipo 5, y mixto, que también puede ser tipo 2 y tipo 5. En la precapilar, la presión media pulmonar debe ser más de 20 milímetros. La presión capilar pulmonar menos de 15, o sea, normal. Pero la resistencia vascular pulmonar incrementada más de 3 unidades Wood. En el caso del postcapilar, que son las enfermedades que se originan en el corazón izquierdo, hipertensión tipo 2,
tenemos una presión media más de 20, un capilar más de 15, pero la resistencia menos de 3. Y en el mixto, mezcla de las dos condiciones, media más de 20, capilar más de 15 y resistencia mayor o igual a 3 unidades. En este caso hay enfermedades de grupo 2, como el conducto arterioso persistente o la comunicación intraventricular, que pueden dar este tipo de patrón mixto. Por poner un par de ejemplos. Por definición, tenemos que hay un remodelado de los capilares pulmonares en la hipertensión pulmonar. Referencia reciente del 2018. Las cascadas involucradas son la de la endotelina, es un agente vasoconstrictor, el más potente descrito en el ser humano. El óxido nítrico, vasodilatador por excelencia. Y la prostaciclina, que es una prostaglandina que también tiene acción vasodilatadora. La alteración funcional de estas cascadas lleva a remodelado vascular, cambio estructural y funcional, dependiendo la etiología precapilar o postcapilar. Y aquí están algunas de las condiciones asociadas con grupo 1. Tenemos los cortocircuitos izquierda-derecha, hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas después de que han sido corregidas, síndrome de Eisenmenger, que lo conversamos en la clase de congénitos, grupo 3, enfermedad pulmonar por hipoxia, acá entra pues hipoventilación alveolar del obeso, hipertensión de altura, por la enfermedad pulmonar crónica, obstrucción arterial pulmonar, el grupo 4, este es lo característico de la embolia pulmonar. Grupo 5 son etiologías aún no bien precisadas. Y la postcapilar son todas las cardiopatías del grupo 2 del corazón izquierdo. Compromiso primario del ventrículo izquierdo, miocardiopatías, valvulopatías o alguna forma de enfermedad congénita. Entonces, hay etiologías relacionadas con hipertensión precapilar y otras con postcapilar. Empezando con los grupos. En la hipertensión pulmonar tipo 1, la idiopática, que esta es de base genética, hereditaria, inducida por fármacos y toxinas, vamos a ver la lista de qué fármacos generan esto, pero hay un grupo que están asociados con muchas condiciones que evaluamos en medicina interna, como enfermedad de tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita, la vemos nosotros los cardiólogos, esquistosomiasis, una parasitosis. Los pacientes que responden a largo plazo a bloqueantes de canales de calcio, hipertensión con características evidentes de hipertensión venosa sistémica o afectación capilar y la hipertensión persistente del recién nacido. Todos grupos de hipertensión tipo 1. Si hablamos de características clínicas, algo que es común a todos los tipos, que tenemos que tener signos y síntomas de hipertensión arterial pulmonar, es decir, línea de esfuerzo, síncope, presión de vena yugular o elevada, edemas. Los signos propios de cada enfermedad, sea de tejido conectivo, de VIH o enfermedad hepática, y los signos están limitados a las cavidades derechas, es decir, crecimiento y alteración funcional de aurículo y ventrículo derecho. En los antecedentes es importante buscar consumo de algunas sustancias como metanfetaminas, anorexígenos como fenfluramina, defenfluramina, o medicamentos que son utilizados en la terapia de cáncer. El perfil hemodinámico, ya mencionamos, presión media más de 20, capilar pulmonar menos de 15, resistencia pulmonar mayor o igual a 3 unidades Wood.
Los medicamentos o drogas asociados a hipertensión tipo 1, acá tenemos los antideoxígenos, algunos ya no están en el mercado, pero vean ustedes que algunas de las llamadas sustancias recreativas, cocaína, algunos medicamentos usados masivamente como descongestionantes, como la fenilpropanolamina, agentes para el cáncer, están ligados a hipertensión pulmonar tipo 1. La hipertensión pulmonar tipo 2 es la que tiene origen por cardiopatía del corazón izquierdo. Acá, hipertensión pulmonar debido a falla cardíaca con fractura de eyección conservada. Uno de los diagnósticos o criterios diagnósticos de la falla cardíaca con fractura de eyección preservada es la difusión diastólica. Y en difusión diastólica ahora se considera una insuficiencia tricuspidea más de 2.8 metros por segundo, o sea, una presión pulmonar estimada por eco por encima de 30. Hipertensión pulmonar inducida por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. O sea, fracción de eyección es un término de capacidad contráctil del ventrículo izquierdo. Hay dos grupos de insuficiencia cardíaca, con función ventricular izquierda conservada o reducida. Eso se va a ver en la clase respectiva. Valvulopatías, cardiopatías congénitas o adquiridas que llevan a hipertensión postcapilar. Ahí tenemos los cortocircuitos que a largo plazo dañan el ventrículo izquierdo como conducta arteriosa persistente, comunicación interventricular, algunas cardiopatías un poco más complejas como drenaje anómalo de venas pulmonares, todo genera hipertensión postcapilar. Las características clínicas, tenemos nosotros que hay signos y síntomas de cardiopatía del corazón izquierdo. Tercer ruido, cuarto ruido, soplo sistólico, soplo diastólico, impulso articular izquierdo, todos los signos de enfermedad del corazón izquierdo. Al igual que los signos ecográficos de enfermedad valvular del corazón izquierdo. Y coexistencia de manifestaciones clínicas del corazón derecho. Por eso, tanto en práctica como en el curso de semiología, les recomendamos no olvidarse del foco tricuspidio, del foco pulmonar, de la palpación del hipocondrio derecho y preguntar por semiología de cavidades derechas, llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, mala digestión, fatiga, edemas, características de insuficiencia cardíaca derecha. El perfil hemodinámico tenemos que tiene que haber presión pulmonar, obviamente, más de 20 milímetros, un capilar pulmonar mayor de 15 y una resistencia menor de 3 unidades Wood. Pero el corazón izquierdo, enfermedad del corazón izquierdo, también en algunos casos me puede generar el patrón combinado, es decir, hipertensión de arteria pulmonar más de 20, capilar elevado y resistencia elevada. No se olviden, hipertensión tipo 2, secundaria enfermedad del corazón izquierdo. Pueden dar patrón postcapilar o patrón combinado. En la hipertensión tipo 3, aquí entran todas las condiciones que producen hipoxia o enfermedad pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad intersticial o restrictiva, enfermedades pulmonares que tiene patrón mixto, hipoxia sin enfermedad pulmonar, entiéndase obesidad, malformaciones torácicas, altura, o alteraciones pulmonares, trastornos del desarrollo del pulmón. Las características clínicas, obviamente, vamos a encontrar las ligadas a la hipoxia. Por ejemplo, paciente que procede de altura, paciente obeso, con apnea del sueño. De allí que, dentro de los exámenes, pruebas funcionales y de imagen pulmonar anormales y polisomnografía anormal. El perfil hemodinámico es precapilar, a menos que tenga coincidentemente enfermedad del corazón izquierdo. No se olviden, precapilar
es decir, presión pulmonar más de 20 a la media, capilar menos de 15, resistencia más de 3. En la hipertensión tipo 4, son los dos casos que hemos visto al inicio, enfermedad tromboembólica crónica o otras formas de obstrucción de arteria pulmonar. Las características clínicas, signos de hipertensión pulmonar. Aquí es importantísimo, en la gammagrafía vamos a ver los procedimientos, la ventilación-perfusión. Primero se hace un examen con un isótopo endovenoso marcado y luego otra captura de imagen con un gas marcado con isótopo radioactivo. Se fusionan las imágenes y en donde se ve que no hay perfusión son los segmentos comprometidos. No se olviden que los síndromes oncológicos, el cáncer, induce estados hipercoagulables. Y muchas veces el primer signo clínico de una neoplasia es una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, que no encontramos causa. Entonces, cuando tengan pacientes que diagnostiquen trombosis venosa, tener en mente que más allá de la ecografía venosa, ver si hay insuficiencia, comunicantes, perforantes, mapear dónde está, buscar cáncer, más de una vez se encuentra, sobre todo de órganos sólidos, abdomen, pelvis. Importante manifestación paraneoplásica que al final va a llevar a embolia pulmonar. Y embolia pulmonar, causa de hipertensión pulmonar tipo 4. El perfil hemodinámico es precapilar, obvio, pero a menos que exista enfermedad del corazón izquierdo. Podemos tener pacientes que tienen una neoplasia, pero que previamente habían tenido infarto, tienen hipertensión arterial o una lesión valvular, etcétera, etcétera. Finalmente, la hipertensión pulmonar tipo 5 son mecanismos poco conocidos. Aquí entran trastornos hematológicos, trastornos metabólicos sistémicos, enfermedades de depósito, como enfermedad de Gaucher, neurofibromatosis, sarcoidosis, enfermedad granulomatosas crónica, insuficiencia renal crónica como sin hemodiálisis, fibrosis mediastinal o cardiopatías congénitas complejas del corazón. Por ejemplo, ventrículo único, canal atrioventricular común, hay infinidad de cardiopatías muy, muy complejas. Las características clínicas, obviamente, ligado a la enfermedad subyacente, y el perfil hemodinámico es combinado, dependiendo la causa que se identifique. Si algo tenemos que recordar de esta clasificación es que si hacemos medicina interna, reumatología o gastro, perdón un ratito. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe, luego una otra palabra de psicólogo, doctor, quería iniciar a preguntar mío. Tengo un familiar que está, hasta se iba a ver a la cosa que tuvo COVID antes, ¿ya? Y le dijo que tiene que hacerse ver con un cardiólogo, doctor, le estoy llamando para pedirle una cita de forma particular, no sé cuánto para cobrarlo. No, no estoy haciendo práctica clínica particular porque estoy en licencia en el hospital. Tiene que coordinar con los colegas del hospital, con el doctor Sánchez. ¿Con el doctor Sánchez? ¿El doctor Sánchez o con el doctor Fernández? Ah, ya. ¿El consultorio mismo? Sí, exacto, sí. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía que en medicina interna, no se olviden, enfermedad de tejido conectivo, muy frecuente, llámese lupus, esclerodermia, infección por VIH, hipertensión portal, ligada a hipertensión tipo 1. Antecedentes de consumo de algunas sustancias o medicamentos asociados a sospecha de hipertensión pulmonar, que es una disnea, fatiga, hipertensión venosa, que no explicamos la causa, tener presente que en los antecedentes preguntar.
Los que se van a dedicar a cardiología, tener presente que enfermedad cardíaca del corazón izquierdo, hipertensión pulmonar tipo 2. Los neumólogos o los que manejen condiciones ligadas a hipoxia crónica, hipertensión tipo 3. Tipo 4, tenemos enfermedad tromboembólica crónica. Y no se olviden acá del paciente oncológico. Tanto el oncológico, que ya está diagnosticado, como el paciente que no tiene diagnosticada neoplasia, pero en los antecedentes me encuentro que en la familia además uno tiene cáncer y tiene trombosis venosa, cuidado, puede ser manifestación para neoplasia. La tipo 5, bueno, ya son mayormente condiciones poco frecuentes. Entonces, este es el dibujo de un vaso normal. Este es el dibujo de un vaso de un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Existen cancas involucradas, pero también hay mecanismos celulares como fibroblastos, células endoteliales, células de la capa muscular media, macrófagos, linfocitos T. O sea, hay también trastornos de la inmunidad ligados a la génesis de hipertensión pulmonar. Acá un poco más en detalle, y tenemos acá los patrones histológicos que vamos a observar en los pacientes con hipertensión pulmonar. Inicialmente, vasoconstricción. Posteriormente hay hipertrofia de capa media, fibrosis de capa media, lesiones de tipo plexiforme o lesiones trombóticas, en este caso recanalizadas. Aquí tenemos el corte de un vaso normal, la adventicia, la media, la íntima, el endotelio. En la capa media, las células musculares lisas. Los cambios que ocurren en la hipertensión pulmonar. La adventicia con células de tipo inflamatorio, fibroblastos, depósito de colágeno, hipertrofia y fibrosis de capa media, y oclusión de la luz, sea por lesiones trombóticas o lesiones de tipo plexiforme. En la histología vamos a ver lo mismo. Acá hipertrofia, una lesión plexiforme, una severa hipertrofia capa media. Entonces, si hablamos de fisiopatología o de patogenia, tenemos tres cascadas involucradas. La ligada endotelina. La endotelina genera vasoconstricción y proliferación de capa media. La cascada ligada al óxido nítrico genera vasodilatación y antiproliferación. Y la cascada ligada a la prostaciclina, vasodilatación y antiproliferación. La alteración funcional de estas tres cascadas lleva a todo lo opuesto. Va a haber menos vasodilatación, va a haber proliferación, y la endotelina, pues que es una sustancia patológica, vasoconstricción y proliferación. Estas tres cascadas son los blancos terapéuticos actuales donde se está desarrollando todos los medicamentos propuestos para hipertensión pulmonar. Vamos a ver más adelante. Esto es un gráfico que está bastante cargado. Acá tienen las referencias, si desean buscarlo. Es del British Medical Journal de hace 2 años y medio, en donde el diagnóstico empieza con la evaluación. Y la evaluación empieza con historia clínica, disnea, fatiga. No se olviden, si la causa no es evidente, tener en mente hipertensión pulmonar. En el examen físico, reforzamiento del segundo ruido, tercer ruido derecho, soplo sistólico tricuspidio. Tenemos que descartar siempre enfermedad de corazón izquierdo, enfermedad pulmonar. Vamos a tener evidencia de hipertensión venosa sistémica como difutación yugular, reflujo hepatoyugular, dolor en hipocondrio derecho, edemas. Y los exámenes básicos, la electrocardiografía, la radiografía de tórax,
Y si tenemos bioquímica, un BNP, que es un marcador de elevación de presión de aurícula, hemograma, función renal o una creatinina. Pero no se olviden que si no sospecho del síntoma, no voy a estar en capacidad de sospechar y buscar el problema, y en los procedimientos encontrar la evidencia del problema de las cavidades derechas. Entonces, para el diagnóstico, tenemos ya, como mencioné, la historia, el examen físico, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, y de aquí empieza el plan de trabajo. El filtro es el ecocardiograma transtorácico. En el eco vamos a ver pues, los signos mencionados: crecimiento de cavidades derechas, acentuación de interdependencia, y dependiendo de la severidad, signos de bajo gasto cardíaco. Independientemente del tipo 1, 2, 3, 4 o 5, esas tres características son las que se buscan en un ecocardiograma. Comprenderán ustedes que si yo tengo un paciente con, por mencionar, una doble lesión aórtica, solicito un ecocardiograma y en el reporte no hay ni un solo concepto de las cavidades derechas, el examen ha sido de oferta porque es solamente la mitad del examen, mitad de precio. Tiene que tener información del corazón derecho, porque si no, se me va el diagnóstico de hipertensión pulmonar tipo 2. Del eco, dependiendo de la sospecha, pasamos a la bioquímica completa, obvio, parámetros hematológicos, bioquímicos, glucosa, de limpio, ácido úrico, marcadores inflamatorios para descartar colágenopatía. Nuevamente un electrocardiograma, esto está desde el inicio, pruebas de función pulmonar, imagen de tomografía de alta resolución de tórax, y si confirmamos el diagnóstico de hipertensión pulmonar, lo que se recomienda es referirlo a un centro de expertos de hipertensión pulmonar, en donde se van a completar el resto de diagnósticos para tipificar a qué grupo pertenece. Los exámenes diagnósticos, tenemos el electrocardiograma, que es examen básico, radiografía de tórax, de ahí pasamos al ecocardiograma, y en los centros especializados, tomografía o medicina nuclear, o ya exámenes complementarios más complejos. Empezando del electrocardiograma, tengo que tener signos de cavidades derechas. En práctica ya estamos empezando a leer electros, y una de las características básicas que hemos comentado del viernes y el día sábado es que hay una suerte de ectoscopía o primer impacto cuando vemos un electrocardiograma, que nos permite ver si es predominancia de cavidades derechas, como este caso, que lo reconocemos porque hay una deflexión negativa predominante en derivación de 1, en ABL, en B5 casi negativo todo y B6 casi negativo todo. Cuando tenemos esta imagen, 1, L, 5 y 6 con deflexión negativa predominante del QRS, si algo predomina es el ventrículo derecho, como se ve en el ecocardiograma acá y los que hemos visto en movimiento. Y en la radiografía tengo que estar atento a ver la punta que va a estar levantada como la que se ve acá, ventrículo derecho, va a estar prominente la aurícula derecha, esto vamos a conversarlo posiblemente mañana o pasado en práctica, y vamos a ver prominente la arteria pulmonar. Y obviamente en el pulmón lo más frecuente es que no hay sangre. Entonces, desde el electrocardiograma, predominancia de cavidades derechas. Siguiendo con el electrocardiograma, en el electro tenemos tres fenómenos eléctricos que observar. La onda P, crecimiento, que evalúa las aurículas. Derecha, izquierda, evalúa las aurículas. El QRS evalúa los ventrículos.
El segmento ST y la onda T evalúa condiciones de trabajo, remodelación y o nutrición de los ventrículos. Entonces, en la onda P se va a ver como se ve acá, acuminada asimétrica, crecimiento de aurícula derecha. Deflexión negativa, onda S predominante en D1, en ABL, B5 y B6, predominancia o crecimiento de ventrículo derecho, y ya empieza la sospecha. En la radiografía de tórax, signo de crecimiento de cavidades derechas. Punta levantada, aurícula derecha prominente, arteria pulmonar, oligonemia periférica. Si yo sospecho crecimiento de cavidades derechas en el electro y en la radiografía, las técnicas de imagen tienen que mostrar lo mismo, si no hice mal mi diagnóstico o el electro no es del paciente o está mal tomado. En la ecocardiografía, adicionalmente, la medición del flujo de la sangre, en este caso un espectro de insuficiencia tricuspidia, en base a la velocidad máxima de reflujo, nos permite estimar la presión de arteria pulmonar. Entonces, la ecocardiografía permite la estimación de la presión arterial pulmonar. Por supuesto que el estándar es la medida por catéter. Pero si yo tengo morfológicamente crecimiento de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia de alta velocidad, el número es bastante confiable. La tomografía, aparte de la imagen del corazón, me da la imagen del pulmón. ¿Qué alteración estructural tiene el pulmón? Hay fibrosis, no hay fibrosis, hay secuelas, etcétera, etcétera. La gammagrafía, este es un examen que emplea un isótopo para la gammagrafía de ventilación y otro para la gammagrafía de perfusión. Si fusionamos las imágenes, vamos a ver que acá hay imágenes de aspecto triangular, menos negruzcas, que no captan radiofármaco. Acá también otra imagen que no capta radiofármaco. Acá otra, que son expresión de que ha habido fenómenos embólicos. Gammagrafía, ventilación, perfusión, muy útil para la hipertensión pulmonar de tipo 4, cuando se sospecha embolia pulmonar. Entonces, en el centro de expertos, tenemos ya que hacer nuevamente las pruebas serológicas para enfermedad hepática, para VIH, la ventilación perfusión, y empiezan las pruebas de tipo funcional. La principal, la caminata de 6 minutos, que es la distancia que el paciente recorre en 6 minutos. Comprenderán ustedes que para que un test diagnóstico, o sea, distancia de caminata en 6 minutos, para que un paciente solamente pueda caminar 6 minutos, pues es una limitación funcional importante. Polisomnografía, si está indicado, paciente obeso, con sospecha del sueño. Tomografía o angiografía pulmonar. Resonancia magnética si es necesario. De aquí, lo que sigue es el cateterismo cardíaco derecho. En el cateterismo derecho vamos a documentar la presión elevada y vamos a ver si el paciente responde o no a agentes vasodilatadores, que puede ser adenosina, óxido nítrico inhalado o prostaglandina endovenosa. Si el paciente responde, definitivamente el pronóstico es mucho mejor que el paciente que no responde. La respuesta es que la presión que he encontrado debe caer por lo menos más del 30%. También hay un tipo de evaluación que es la hipertensión que es inducida por el ejercicio. Una respuesta anómala de la presión pulmonar al ejercicio también está dentro del plan diagnóstico. Cuando tenemos ya nosotros todo el plan de trabajo completo, aplicamos los algoritmos de estratificación de riesgo y ver si el paciente califica o no para un tratamiento.
Entonces, con un paciente que ya confirmé hipertensión pulmonar, que no responde en el cateterismo a vasodilatadores, nos vamos a la puntuación de riesgo. Con la hipertensión confirmada, las medidas generales, pues, diuresis para los edemas, oxígeno suplementario para tratar la hipoxia, si esta es la causa, anticoagulación, dieta, ejercicio. No se olviden que si son mujeres en edad fértil, debemos hacer una consejería y indicar anticoncepción. Un embarazo en una dama con hipertensión pulmonar puede ser mortal. Por eso hay que informar a la paciente adecuadamente y consultar con el experto. Y o asesoría genética en caso los pacientes pues decidan reproducirse. Las vacunaciones según el caso que corresponde. En los pacientes que responden a vasodilatadores, es decir, caída en la presión arterial de más de 10 milímetros o a menos de 40 milímetros la presión sistólica, sin cambios o aumento en el gasto cardíaco. Esto se considera una respuesta vasodilatadora positiva. Si el paciente tiene respuesta vasodilatadora, va a bloqueantes de canales de calcio en alta dosis. Hablamos de nifedipino mayor de 90 miligramos por cada 24 horas. Verapamil más de 240 miligramos por cada 24 horas. O diltiazem más de 120 miligramos cada 24 horas. O sea, dosis máximas. Y hacemos el seguimiento. En un año repetimos el cateterismo. Entonces, de la sospecha clínica, hay un plan básico, electro, rayos X, laboratorio básico, ecocardiografía. Alta sospecha o diagnóstico establecido, centro experto. El diagnóstico definitivo con el cateterismo, dos grupos. Uno que responde y otro que no responde. El paciente que responde, tenemos desde el año 95 a la actualidad se han desarrollado infinidad de medicamentos. Hasta antes del 95 la única alternativa era solamente los bloqueantes cálcicos en alta dosis. Nifedipino, verapamil o diltiazem. Pero desde el 95 aparece la prostaglandina, el levoprostenol endovenoso. El primer antagonista de endotelina, el bosentan, aparece en el 2001. Posteriormente, dos que trabajan en la cascada de prostaglandina, teprostinil y lopros. Inhalatorio uno, el otro subcutáneo. En el 2005 aparece el sildenafilo, un medicamento que se propuso primero para enfermedad aterosclerótica. Posteriormente, en los ensayos se mostró una inusual mejoría de la disfunción eréctil. Y posteriormente, el uso masivo para disfunción eréctil mostró que los pacientes que tenían adicionalmente hipertensión pulmonar bajaban la presión pulmonar y ahora se usa en altas dosis para hipertensión pulmonar. El segundo bloqueante de endotelina, ambrisentan, el tercero macitentan en 2013, y los otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que también se usan para hipertensión pulmonar, como el tadalafil. Recientemente hay medicamentos que trabajan en la cascada del AMP cíclico, como el Selexipag y el Riociguat. El problema es que si hablamos de costos,
de los medicamentos, excepto los calcioantagonistas, prácticamente en la actualidad son poco alcanzables para el paciente común. Mayormente están dentro de programas especiales, tanto de seguros estatales en algunos países o seguros privados en la mayoría de países. Hablamos de decenas de miles de soles mensuales en el tratamiento que cuestan estos medicamentos nuevos. Aquí tenemos, está la referencia acá, en caso lo quieran buscarlo, este es del 2021. Los diferentes tipos de registros de pacientes con hipertensión pulmonar. La Sociedad Europea de Cardiología, registro francés, registro Compera, registro sueco y registro Rebel. En base a las características encontradas en los pacientes con hipertensión pulmonar, se han desarrollado las tablas de riesgo. La más utilizada es este score-Rebel. Y vean ustedes que, primera pregunta, ¿de qué subgrupo es el paciente? En base al subgrupo se asigna puntuación. Función renal, normal o anormal. Género masculino, más de 60 años. Clase funcional según la calificación de Nueva York o de la OMS, clase 1, 2, 3 o 4. Cuanto mayor comprometido está, mayor puntuación. ¿Cómo está la presión sistólica? Cuanto más baja es la presión sistólica, mayor puntuación. La frecuencia cardíaca, cuanto más alta es la frecuencia cardíaca, mayor puntuación. Y vean ustedes la caminata en 6 minutos. Pacientes que caminan menos de 165 metros en 6 minutos, severamente delimitados, más puntuación. Los niveles de BNP, un hallazgo en el ecocardiograma, presencia o no de derrame pericárdico, hace diagnóstico de severidad. Prueba de función pulmonar, presión media de aurícula derecha medida por cateterismo, resistencia vascular pulmonar medida por cateterismo. Entonces, para hacer este score, yo necesito ya los parámetros que obtenemos en un centro avanzado, incluido cateterismo, si no, no se puede hacer. Y obviamente los pacientes que tienen enfermedad severa son los que llegan a los centros de expertos. Y valora esto sobre vida, a un año. En este paciente teórico que hemos puesto, decir que a un año tenemos 70% o 30% de sobrevida. Comprenderán ustedes que el parámetro es bastante sombrío cuando diagnosticamos hipertensión pulmonar. Y si son causas remediables como enfermedad del corazón izquierdo, estamos en obligación de buscar el problema y evitar la complicación final. Por ejemplo, este es un caso clínico de una paciente de cardiopatía congénita que no se corrigió en la infancia, acude por disnea clase funcional 3. Vean ustedes, clase funcional 3, un punto en este score. Dolor torácico, estado presincopal. Estado presincopal, obviamente, es porque la presión arterial, pues, o es muy baja, o la frecuencia cardíaca es muy elevada. Hablando de condiciones o hallazgos clínicos asociados a hipertensión pulmonar. No, a estado presincopal. Recuerden ustedes derrame pericárdico y presión de aurícula derecha. Electrocardiograma. Les mencionamos que si yo veo una deflexión negativa predominante en D1, en ABL, B5, el B6, no, acá está B5 y B6, sospechar
crecimiento de cavidades derechas o predominancia de cavidades derechas. La onda P debe ser alta, acuminada, simétrica, que en este caso no se cumple. ¿Por qué? Porque hay una gran aurícula, aparentemente una gran aurícula izquierda de flexión negativa predominante en B1. Pero este cambio de voltaje significativo de B1, B2 a B3, indirectamente el cambio de voltaje es un signo de crecimiento de aurícula derecha. Lo comentamos hace poco, no, en el otro grupo así. Cuando hablemos más de electro con este grupo vamos a comentar. Observen ustedes la repolarización ST descendente, B1, B2, B3, B4, D2, D3, ABF, es signo de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. En la radiografía, una gran arteria pulmonar, inmensa, rama derecha muy visible, acaba con un dedo, prácticamente un dedo guante, aurícula derecha. El borde izquierdo sí es de crecimiento biventricular. En práctica se va a hacer referencia de estas características. Acá la imagen circular de un conducto arterioso calcificado y la sombra de la vena cava superior, hipertensión venosa sistémica. Entonces, hay correlación entre el electrocardiograma con la radiografía de tórax. El eco, vean ustedes, un gran crecimiento de ventrículo derecho, derrame pericárdico, criterio de severidad en este score Rebel que les presenté. El ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. En una paciente que nació con un conducto arterioso en donde el ventrículo derecho es tremendamente mayor que el izquierdo es mayor que el derecho. La severidad de la hipertensión pulmonar cambia el patrón morfológico del corazón de esta paciente. Vean ustedes una aurícula derecha muy grande, una severa insuficiencia tricuspidia, con la velocidad máxima del Y de insuficiencia tricuspidia podemos calcular la presión, que en este caso salió 80 milímetros de mercurio. A estos 80 le sumamos 20 milímetros por la aurícula derecha o 25 y me da 105 de presión sistólica arterial pulmonar estimada. Lo normal debe ser menos de 25. 4 veces más alta la presión pulmonar. Método no invasivo. Este es el flujo de insuficiencia pulmonar que me permite estimar también la presión diastólica, que en este caso la presión diastólica salió algo de 73 milímetros de mercurio. Entonces, no, perdón, la presión media 73 y la presión diastólica 48 milímetros de mercurio. Si hay tiempo más adelante en práctica, vamos a comentar algunas técnicas de eco. No se ha incluido en este curso la clase de ecocardiografía que estaba antes. Pero lo que interesa es ver que la imagen es de severo crecimiento de cavidades derechas. Y este severo crecimiento de cavidades derechas es porque la presión de la arteria pulmonar está extremadamente alta, 105 milímetros de mercurio. Y vean ustedes que la aurícula izquierda, en vez, no está crecida, sino más bien está colapsada. Y obviamente la presión de la aurícula izquierda, por esta geometría, está incrementada. Por eso es que la paciente tenía disnea. Si regresamos al electro, S predominante en 1, L, 5 y 6, crecimiento de ventrículo derecho. La onda P con deflexión negativa predominante no solamente indica crecimiento, sino los maestros me enseñaron que también aumento de presión de aurícula izquierda puede dar esta morfología.
El cambio de voltaje de B1 a B2, B3, signo indirecto de crecimiento de la aurícula derecha, que hemos visto que coincide. Y estos cambios en la repolarización expresan que es un ventrículo derecho que está trabajando contra elevadísima resistencia, signo de sobrecargas de presión de ventrículo derecho. Un momento, vamos a hacer una pausa, tengo que registrar la asistencia en el ministerio. Menos de un minuto, continuamos. Muy bien, continuamos. Me avisan si apareció nuevamente la diapositiva. ¿Apareció nuevamente la diapositiva? No, doctor, no apareció. ¿Aló? No, doctor, no apareció. Pareciera que no hay conexión. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿usted nos escucha? Su micro está silenciado. ¿Aló? Chicos, ¿ustedes escuchan? No le escucho. ¿Me escuchan? Sí, a usted se lo escucho. Ah, ya, perfecto. Muy bien, es que hay que registrar la asistencia en el ministerio vía remota y siempre que lo hago se corta la transmisión. Pero bueno, ya estamos nuevamente. Bueno, estábamos revisando de que el electrocardiograma en este caso pues correlaciona con los hallazgos de la ecocardiografía. El problema con el que nació la paciente es esta comunicación anómala entre la aorta descendente y la rama izquierda arterial pulmonar.
Normalmente tenemos acá un flujo de casi 4 metros, pero la elevada resistencia que hay entre de la rama izquierda arteria pulmonar ha hecho que esta diferencia se reduzca a menos de 1 metro, 80 centímetros, la velocidad pico durante casi todo el ciclo cardíaco. Inclusive en sístole el flujo es de la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. Entonces es un caso en donde ya se invirtió la relación, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la de la aorta, lo que se llama el síndrome de Eisenmenger. Este es otro caso. Es una paciente de 22 años de edad que ingresa con dolor torácico, tos, esputo y síncope. Si analizamos las características del electrocardiograma, de flexión negativa 1, L, 5, 6, no hay duda que estamos con cavidades derechas terminales. Cuando vemos un electrocardiograma, esto lo hemos conversado el día sábado, hay que ver la velocidad de registro, uno de los estándares, y otro la amplitud con que se registra el estudio. Lo habitual es que sean 10 milímetros, que es esta imagen de acá. Observen que acá estamos con 5 milímetros de estándar y acá estamos con 2.5. O sea, estos complejos son 4 veces más grandes. Y estos complejos son el doble. Entonces, y si vemos la repolarización, como les comenté, en D2, en D3, en ABF, en B1, en B2, en B3, signo de sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Además, tenemos bloqueo completo de rama derecha, o sea, tiene todos los signos de compromiso en las cavidades derechas de esta paciente. Observen esta onda P acá, acuminada, como un triangulito, es la típica onda P de aurícula derecha. Al igual que el caso anterior, crecimiento de cavidades derechas, acentuación de interdependencia y derrame pericárdico. Es una paciente que su primer síntoma de enfermedad fue un estado presincopal. Tenía algún tiempo atrás la tos con esputo hematórico, pero su primer síntoma clínico que llevó al hospital fue un estado presincopal. Se encontró insuficiencia tricuspidia, se encontró una presión estimada arterial pulmonar de 91 milímetros de mercurio. Fue en caso de una hipertensión pulmonar primaria del grupo 1. No se encontró ninguna condición asociada. La paciente, desafortunadamente, a los 6 meses de diagnosticada, hizo muerte súbita estando en casa. Entonces, dependiendo los hallazgos en el ecocardiograma, podemos nosotros decir, ¿hay o no hay signos de probabilidad ecográfica de hipertensión pulmonar baja, intermedia o alta? Y uno de los principales hallazgos es la insuficiencia tricuspidia, que le hemos mencionado hasta ahora en los 4 casos presentados, insuficiencia tricuspidia. Si no hay o no se puede medir, probablemente no tenga yo posibilidad de hipertensión pulmonar. No es absoluto, pero se habla de probable. Si el rango es de 2.9 a 3.4, mediana posibilidad de encontrar hipertensión pulmonar. Si es más de 3.4 metros por segundo, a alta probabilidad de hipertensión pulmonar. En los 2 casos hemos tenido más de 4 metros por segundo. Entonces, no hay duda que tenían hipertensión pulmonar. Existen otros signos que los hemos visto también en los 2 casos, como una dimensión mayor del ventrículo derecho que el izquierdo, el septum en forma plana o cóncavo hacia la izquierda y la arteria pulmonar dilatada. Entonces, signos de crecimiento y acentuación de interdependencia, que es lo que mencionamos en la primera diapositiva, de
el primer caso, el ecofetal. Ahora, existen factores pronósticos. Insuficiencia cardíaca derecha, progresión de los síntomas, presencia o no de síncope, capacidad funcional, la caminata de 6 minutos. Vean ustedes que cuanto menos distancia, mayor riesgo de mortalidad. Un test cardiopulmonar, que es una prueba de esfuerzo con un dispositivo que sensa emisión de CO2 y consumo de oxígeno. Niveles de ProBNP, que es un marcador de elevada presión de aurícula. La imagen ecográfica o de resonancia, básicamente características morfológicas de cavidades derechas, y los valores hemodinámicos obtenidos por catéter. Entonces, todos los signos que tenemos a nuestro alcance, primero, signos clínicos es historia clínica. Progresión de síntomas es anamnesis. Síncope, anamnesis. Capacidad funcional, este es un juicio clínico. Caminata 6 minutos, parámetro clínico, solamente ver un cronómetro, 2 triangulitos o señas para ver dónde empieza el paciente, dónde acaba y ver qué distancia hay. Todo esto es parámetro clínico, a nuestro alcance. Obviamente, test de función cardiopulmonar, esto se requiere un equipo avanzado. BNP hay en casi todos los hospitales, pero no en todos. Imagen básica, desde el electro, la radiografía y el eco. Electro y radiografía hay desde atención primaria. Eco, para lo que tenemos que ver nosotros, crecimiento de cavidades derechas, acentuación de interdependencia y bajo gasto, hasta con una máquina radiológica se puede hacer. Entonces tenemos nosotros casi todas las herramientas para estratificar el riesgo o la posibilidad de desenlace fatal en un paciente que sospechamos o diagnosticamos hipertensión pulmonar. Ahora, dependiendo si estimamos bajo o riesgo intermedio, vamos a ver si el paciente califica o no para tratamiento ya específico de hipertensión pulmonar con los agentes que mencionamos de la cascada de endotelina, del óxido nítrico o de la prostaciclina. Podemos empezar con monoterapia o con terapia de combinación, sea terapia dual o terapia triple. El seguimiento lo hacemos a 6 meses, donde examen físico, eco, caminate 6 minutos, NT-proBNP, aplicar las tablas de riesgo, encuesta de calidad de vida y repetir cateterismo cardíaco derecho. Con la reevaluación reclasificamos o bajó a riesgo bajo o subió a intermedio alto. En los pacientes con alto riesgo, de arranque terapia combinada. Y hacemos lo mismo. En el paciente de alto riesgo que no responde y está severamente comprometido, evaluación para trasplante pulmonar, que ya son pues estrategias terapéuticas que no están masivamente disponibles en nuestro país. Entonces vemos nosotros que una sospecha clínica con una disnea inexplicada, en muchas situaciones clínicas puede derivar hasta en un trasplante pulmonar. Por eso es la importancia que tiene la evaluación clínica minuciosa de los pacientes. Ahora, tenemos acá las 3 cascadas: endotelina, prostaglandina, óxido nítrico. Las 3 cascadas tienen que ver con la difusión del endotelio en la hipertensión pulmonar.
La endotelina 1, como hemos mencionado, genera vasoconstricción y proliferación de la capa media a través de unos receptores. La endotelina actúa en sus dos receptores y genera vasoconstricción y proliferación. Tenemos nosotros el ambisentan, bosentan, macisentan, antagonistas de receptores de endotelina. En el país solamente tenemos bosentan, el precio es muy alto, y disponible solamente en programas especiales, tanto de la seguridad social como de los seguros privados. En el MINSA estábamos tratando de introducir al petitorio del hospital el bosentan, pero las gestiones quedaron a medio camino por problemas administrativos, de costos y porque el laboratorio no siguió con el proyecto, pero se ha retomado. Pero no está pues como ir a comprar en Alapil, Captopril, la farmacia frente a la casa. A nivel de la prostaglandina, tenemos el epoprostenol, teprostenil, iloplos y selexipag. Actúan a nivel de la adenilciclasa. El efecto es vasodilatación y antiproliferación. Y en la cascada del óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y ROS-igual. Vasodilatación, antiproliferación. De las tres estrategias, endotelina, prostaglandina, óxido nítrico, el único que está al alcance es sildenafil tadalafil. Entonces, tenemos una estrategia asociada a los calcioantagonistas en alta dosis, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como herramienta principal para los pacientes con hipertensión pulmonar. Ahora, estos son los grupos farmacológicos que hay. Inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafil tadalafil. Estimulantes de guaniciclasa, el ROS-igual. Análogos de prostaciclina, epoprostenol, teprostenil y lopros. Agonista de receptores de prostaciclina, selexipag. Y bloqueo de receptores de endotelina, ambisentan, macisentan, bosentan. Esta es referencia también del año pasado, de diciembre. En nuestro medio, más que se consiguen con facilidad y a un precio que, bueno, no es tampoco económico, sildenafil, tadalafil y bosentan. El resto se pueden conseguir, pero a través de gestiones especiales en los institutos de salud del país, y el costo es muy alto. Cuando evaluamos tratamientos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, en este caso con el sildenafilo, vean ustedes que la dosis máxima es 80 miligramos. Para la disfunción eréctil se empieza usando 25, 50 o 100. Y acá hablamos de 80 miligramos cada 24 horas, todos los días. Y lo que se consigue es una mejoría en el test caminate 6 minutos. Y vean ustedes, distancia en metros. O sea, de 0 a 70 metros. O sea, pacientes muy limitados, pero de un paciente que no puede caminar a que camine 70 metros o 60 metros, o algo más de los 100 que caminaba, definitivamente como que el paciente se motiva, y eso mejora algo la calidad de vida. Y vean ustedes que son 12 semanas, ¿no? O sea, hablamos de pacientes muy limitados
pero que se consigue alguna mejoría funcional. Cuando hablamos de los medicamentos en la cascada de prostaglandina o óxido nítrico, aquí tenemos placebo, tenemos pacientes libres de eventos, es decir, internación en fosfaría cardíaca, síncope o inclusive mortalidad. Hay una mejoría, la línea roja es placebo, la línea azul es macitentan, 3 miligramos, la línea azul más oscuro, macitentan, 10 miligramos. A mayor dosis, definitivamente mejoría de la sobrevida sin eventos. En este caso con el Selexipac, pero sobrevida de eventos. Todavía no hay demostración de que tengamos nosotros mejoría estructural de la vasculatura pulmonar. Este es un metaanálisis donde se compara terapia combinada versus deterioro clínico. Y en todos los estudios, cada nombre que ven aquí con letras mayúsculas son ensayos clínicos. Obviamente estos son de fase 3, porque ya se compara una estrategia validada contra una alternativa nueva. Y todos los resultados favorecen a que la terapia de combinación va mejor que la monoterapia. Si un medicamento es ultra costoso, imagínense combinar medicamentos. Pero la vida no tiene precio. Entonces, cualquier gasto que se haga por la vida siempre va a ser poco. Entonces, aquí viene ya la gestión del desarrollo de programas que den cobertura a este tipo de tratamientos. Acá, la combinación versus la caminata en 6 minutos. Todos los ensayos aumentan la distancia de la caminata de 6 minutos. Entonces, tenemos por ahora herramientas que mejoran la sobrevida sin eventos, mejoran el estado clínico, el paciente no se deteriora, y mejoran la caminata de 6 minutos, que es un parámetro de tipo funcional. Muy bien. Definitivamente es un escenario bastante complejo de hipertensión pulmonar. El mensaje principal es de que tenemos hipertensión pulmonar en prácticamente todas las especialidades de medicina, desde neonatología, si hablamos de la hipertensión persistente del recién nacido, neumología, si hablamos de la enfermedad tipo 3, enfermedad hipóxica, el endocrino, que tiene que ver con obesidad y hipertensión tipo 3, los que hacemos cardiología, hipertensión tipo 2, los que se dedican a temas genéticos de investigación, hipertensión tipo 1 y tipo 5. Entonces, tenemos hipertensión pulmonar en todas las áreas de la medicina. Un escenario muy desafiante, ginecostetricia. Cuando encontramos hipertensión pulmonar en una dama joven, hay que tener mucho cuidado con la maternidad. Al paciente califica como gestante de altísimo riesgo y se desaconseja la gestación. Otro escenario complejo, oncología. Recordar que la embolia pulmonar causa hipertensión tipo 4, es un síndrome paraneoplásico y es el primer síntoma más de una vez de una neoplasia que aún no se manifiesta clínicamente, frecuentemente de órgano sólido. Es a veces evento asociado a pacientes oncológicos ya diagnosticados, pero tener presente que
en el paciente oncológico o en el que tiene antecedente familiar de neoplasia, que hace una trombosis venosa, hay que buscar el cáncer. Y más de una vez se va a encontrar. Muy bien, este es Machu Picchu. Aquí llevamos un caso de una paciente psiquiátrica y falla cardíaca. Aquí estamos con un colega del Medio Oriente, uno de Europa, bueno, modestamente del Agustino, otro de Europa, otro de Estados Unidos, porque hay que mantener presencia afuera. Muy bien, espero de que la clase haya sido de interés. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió?